a presentar una historia que tenemos del G20. El G20, las economías más poderosas del mundo, se reunieron esta semana en Río de Janeiro por 2 días. Salieron importantes declaraciones, algunas un poco vagas en el sentido de que no hay acciones concretas para cumplirse este foro mundial que se reúne todos los años y que tiene un país anfitrión cada año. Este año el anfitrión fue Brasil. Veamos. Los líderes de los principales países del mundo se reúnen esta semana en Río de Janeiro, en Brasil, con motivo de la cumbre del G20. El anfitrión, Luis Inácio Lula da Silva, recibió una destacada lista de líderes mundiales, incluyendo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de China, Xi Jinping, de México, Claudia Sheinbaum, de Argentina, Javier Milei, de la India, Narendra Modi, de Francia, Emmanuel Macron, y Alemania, Olaf Scholz. Rusia, por su parte, está representada por el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ya que Vladimir Putin declinó asistir debido a la orden de captura internacional que pesa sobre él por la guerra en Ucrania. Las economías más potentes del planeta lograron ponerse de acuerdo en el tema de las guerras en Ucrania y en Oriente Medio, la lucha contra el cambio climático y el impuesto a los más ricos. En la declaración, que consta de 85 puntos, el G20 expresó así su profunda preocupación por la catastrófica situación humanitaria en la Franja de Gaza, por la invasión de Israel y la escalada en el Líbano. Pidieron un alto fuego, el total. Los firmantes han reiterado su compromiso inquebrantable con la visión de la solución de los 2 estados en la que Israel y un estado palestino convivan en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas, en consonancia con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU. Sobre la invasión de Rusia a Ucrania, los líderes destacaron el sufrimiento humano y las repercusiones negativas en materia de seguridad alimentaria y energética mundial, cadenas de suministro y estabilidad macrofinanciera. Sin embargo, en ningún momento mencionaron a Rusia, miembro del G20, ni se establecieron objetivos concretos para lograr un alto al fuego. Por otro lado, los firmantes se comprometieron con alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y acelerar las acciones para cumplirlos a tiempo. El presidente de Brasil, Lula da Silva, lanzó la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, que según estimaciones afecta a 733 millones de personas. Sin embargo, el presidente de Argentina, Javier Milei, contrario a los objetivos de desarrollo sostenible, anunció en un comunicado que su gobierno firmó la declaración de presidentes disociándose de todo el contenido vinculado a la Agenda 2030. Asimismo, Milei declaró al G20 en crisis y afirmó que no compactúa con lo que, a su juicio, limita la libertad de expresión en redes sociales y patrocina el esquema de imposición de las instituciones de gobernanza global. Sea por malicia o ignorancia, la mayoría de los gobiernos han insistido en el error de que para combatir el hambre y la pobreza hace falta mayor intervención estatal, dijo durante su discurso en la primera plenaria. Todo lo contrario que Lula, quien consideró como imprescindible acabar con el hambre para alcanzar un mundo en paz, y urgió al G20 a actuar. Gracias a nuestro compañero Joan Vázquez por este informe sobre el G20. El G20 une las economías más importantes del mundo, son 19 países del continente americano. Tenemos a Estados Unidos, a Canadá, a México, Chile, también a Brasil, Argentina, y son 19 países más la Unión Europea, o sea, se representan todos los países de la Unión Europea. También asisten representantes de organismos internacionales como el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, entre otros. Este foro, es bueno resaltar que nace en 1998 tras la crisis de los países asiáticos. En un inicio se reunían los presidentes de los bancos centrales de los diferentes países, también los ministros de Economía, y luego empezó a adquirir mucha importancia y empezaron a reunirse los presidentes, ministros, jefes de Estado. Este año la presidencia, tal y como mencionábamos en este importante resumen, pues le tocó a Brasil. Allí se tocaron temas importantes, estuvo como figura fundamental Joe Biden. No participó Vladimir Putin porque recordamos que Vladimir Putin tiene una orden de captura internacional, y si el país en donde se está haciendo alguna cumbre es invitado, es miembro del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, puede ser detenido porque está siendo investigado en el marco de violaciones de derechos humanos, de tráfico de niños hacia Rusia para ser adoptados. Sin embargo, fue representado por Sergei Lavrov. Tal y como decía nuestro compañero Joan Vázquez, allí se trataron varios temas. El tema del hambre fue fundamental. Hay una propuesta
del presidente Lula da Silva de finalizar con el hambre, hacer un fondo. Como veíamos, Javier Milei es contrario a los esquemas de gobernanza mundial, está en contra de Naciones Unidas, está en contra del G20, porque Javier Milei es un presidente de derecha libertario que cree en el libre mercado sin la participación del Estado, con una participación mínima, y eso ha hecho con medidas radicales en Argentina para poder finalizar con la inflación, medidas que han tenido un ajuste de un choque muy duro en la sociedad argentina. Ha disminuido la inflación, pero a un costo muy elevado. Algunos de los aspectos que se tocaron allí fue también el tema de la Franja de Gaza, el tema de la guerra entre Hamas e Israel, una guerra que ya tiene más de un año, que se ha cobrado más de 43 víctimas en territorio palestino, una gran parte de ellos mujeres y también de niños. Allí se habló de la necesidad de la creación de los dos estados, porque sabemos que Palestina todavía no es un estado, sino que está fragmentada en un lado, que es la Franja de Gaza, que es donde se está llevando a cabo la guerra, y Cisjordania, que está del otro lado, al lado de Israel, pero separado de la Franja de Gaza.